Vamos a cerrar esta unidad con algunas herramientas que se utilizan para escribir programas y que dan soporte al proceso de desarrollo de software. Lo primero que van a necesitar es obviamente un editor que les permita escribir el programa fuente en código fuente como archivo de texto. Esto lo pueden hacer directamente con el bloc de notas si quieren, aunque hoy en día tenemos un montón de alternativas, especialmente si se encuentran integradas en un IDE, que es un entorno integrado de desarrollo. El editor puede adaptarse al lenguaje particular en el que ustedes estén escribiendo y colorearles o subrayarles, destacarles las distintas instrucciones del lenguaje. Eso es porque el editor en realidad se basa en la estructura del lenguaje en el que ustedes estén programando. Además puede incorporar ciertas funciones como por ejemplo ir marcándole los errores a medida que van escribiendo. Y incluso llamar al compilador cuando terminaron de programar. Otra herramienta que a veces no se ve tanto es el preprocesador. El preprocesador es un programa que va a leer el código fuente que escribieron ustedes buscando instrucciones que en realidad no forman parte del programa, sino que busca instrucciones que son para el compilador y que están metidas dentro o embebidas dentro del programa que escribieron. Es la típica llamada para el compilador a que incluya algún archivo adicional en el que del que ustedes toman ciertas funciones o procedimientos que ya están definidos adentro. El include-dc, por ejemplo. No es una instrucción del programa de ustedes, sino que es una directiva al compilador para que incluya también ese archivo. También se pueden definir macros, que son como una especie de pequeñas funciones, para no definir procedimientos cuando son justamente muy pequeños. Por ejemplo, ahí hay uno para hacer el máximo entre dos números en C también, que simplemente los compara y devuelve el mayor de ellos. También se suele utilizar un administrador de archivos cuando tenemos muchísimos archivos que forman parte de nuestro programa, especialmente en los lenguajes orientados a objetos, porque van a tener un archivo por clase. Y también me lo permite agrupar por proyecto o por cosas más grandes. Generalmente se muestra como un árbol en el que vamos viendo los distintos archivos que vamos teniendo en nuestro programa. Y tenemos la posibilidad de integrar un montón de cosas juntas, justamente como dice, en un sistema que se llama Entorno Integrado de Desarrollo o IDE, que utiliza varias herramientas, entre ellas el editor de texto, el administrador de archivos, incluye también el compilador, el ligador, un depurador, y que son todas ofrecidas bajo de una interfaz uniforme, que a mí me parece que está todo unificado. Típicas herramientas como estas son Visual Studio de Microsoft para los lenguajes de .NET. Para Java tenemos una opción interesante que se llama Eclipse, que también incluye otros lenguajes de programación como PHP y lenguajes web, y NetBeans, que es más específico todavía de Java. Hay varias alternativas. Todos de ellos son IDEs y ofrecen el conjunto integrado ese de herramientas que comentamos.
Algo que van a utilizar después cuando trabajen en equipo, sobre todo, es un administrador de versiones. Este administrador de versiones cuenta con un repositorio donde ustedes van depositando los archivos del programa para que lo vean otros compañeros del equipo. Incluso pueden trabajar en un mismo archivo varios programadores y el sistema ofrece facilidades para combinar o hacer un merge de lo que hayan hecho los dos juntos, o los tres, o los que sean. Entonces podemos tener también generalmente una historia de modificaciones que se van haciendo y la posibilidad de volver a versiones estables de ejecución del programa. O sea, todo esto soportado por este sistema administrador de versiones. Algo que es de muchísima utilidad es la posibilidad de probar el programa antes de ejecutarlo. Esto lo podemos realizar a través de un depurador. Simula una ejecución con un montón de datos que luego no se van a tener en cuenta cuando se compile el programa y me puede ir marcando errores en tiempo de ejecución. O sea, hay que mantener toda la información del código fuente. O sea, los números de línea, los nombres de las variables, todo. Y lo que podemos hacer es ponerle en el programa puntos de ruptura o breakpoints, en los cuales queremos que pare la ejecución para que nosotros veamos qué hizo hasta ese punto, qué valores tienen las variables, los procedimientos a los que se llamaron y alguna información adicional. Es bastante útil, aunque en algunos casos es complejo. Si el programa es muy grande, es muy complejo simular esta ejecución para ver qué pasó. Y una herramienta que no se utiliza tanto hoy en día, que es el ensamblador, que básicamente es un traductor para el lenguaje ensamblador. O sea, lo convierte lo que escribimos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Esto es muy sencillo de hacer, ya que básicamente hay que sacarle los nombres al código escrito en lenguaje ensamblador y ponerle los números del código binario o hexadecimal que corresponda para convertirlo directamente en lenguaje máquina. O sea, es equivalente a una traducción que es muy fácil de hacer.